Muy bien, Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Estamos aquí en una nueva oportunidad, un nuevo Shabbat, para presentar un nuevo estudio gracias a Yahweh. Este estudio he decidido llamarlo Servicio Racional. ¿De qué vamos a hablar en este estudio? Bueno, el tema va a ser una relación entre la fe y la filosofía. Bueno, en primer lugar, bueno, todos saben lo que es fe, tener fe, que es mucho más que creer, por supuesto. Y filosofía, hay como una, un sentido o una idea peyorativa, negativa de la filosofía a la par de la fe, relacionada con la fe. Recordemos, para aquellos que no saben, difícil, pero bueno, siempre está la posibilidad, que filosofía está compuesta es una palabra que proviene del griego, de dos palabras griegas, philo, que significa amor, o amor, preferencia o buscar, el deseo también, y la palabra Sofía, que significa, bueno, aparte de ser un nombre de algunas mujeres, también significa en el griego sabiduría. Entonces, filosofía es simplemente una palabra griega que significa amor por la sabiduría. Claro, después está todo un sistema que no solamente viene de los griegos, sino antes, filosófico, que ahí es cuando se complica el tema, ¿no? Pero bueno, comenzamos. Vamos a ver en base a un pasaje del apóstol Saúl, su nombre hebreo Saúl, más preciso, conocido por el griego y por el español como Pablo, en un pasaje del libro de los Hechos, más precisamente Hechos capítulo 17 versículos 17 al 21. Esto es después de que había llegado a la ciudad de Atenas, es la cuna, la capital de la filosofía en los tiempos de Pablo, y también, por supuesto, además de la filosofía era idolatría. Por eso Pablo se espantó, se enardecía, este, porque yo estaba por explicar esto, pero lo voy a hacer, mostrar un texto largo, pero simplemente les voy a decir que en cada esquina había un altar para mostrar, explicar por qué se enardecía. Es como si uno sale y en cada esquina había un altar para algún dios o deidad eh, griega, también había deidades egipcias, y a veces había altar que no decía nada, solamente lo hacían por las dudas al dios desconocido, o sea, como decir, bueno, si nos falta alguno, este es para ese. Entonces, Pablo se enardecía por esa idolatría y él predicaba allí. Entonces, por eso, después los, lo agarraron porque estaba, me imagino, levantando la voz entre toda la gente, lo que él predicaba el verdadero Todopoderoso y también la resurrección del Mesías. Entonces lo agarraron, lo tomaron, discutía después en eso es antes, ¿no? En la sinagoga con los judíos cada sábado, eso era costumbre, y los piadosos y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí. Y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban, o sea, discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Es raro que decían eso porque filosofar es palabrear, palabrear también. Otros decían, parece ser
un predicador de deidades extranjeras, por supuesto, porque ellos en general no conocían la predicación de Yahweh y menos tampoco del Mesías Yahoshua. ¿Por qué? Porque le estaban anunciando el Evangelio, decía la buena noticia de Yahoshua y la resurrección. Entonces, ellos, los filósofos, los llevaron y los condujeron al Areópago. Ese es como una plaza, con un edificio muy grande, muy famoso, donde ahí también hacían juicios y se hablaba de todo, ¿no? Diciendo, ¿podemos saber qué es esta enseñanza de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas, así que queremos saber qué significa esto. No entendían, claro está. Todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa, en decir u oír la última novedad. Es increíble que la gente estaba todo el día, cuando no trabajaba, tratando de escuchar algo nuevo, cualquier creencia o enseñanza. Por un lado es negativo porque escuchaban cualquier cosa y a veces, como en este caso, es súper positivo porque terminaron escuchando a Saúl y muchos creyeron también. Entonces, aquí tenemos el contacto de este apóstol predicador, ya saben, el enviado después de haber sido convertido por el Mesías a los gentiles, no a los judíos. Y aquí estaba frente a los gentiles y este hombre totalmente sabio en la en la Torá, en las escrituras, y también inspirado, ¿no? Por el Espíritu del Eterno, de Yahweh, y se encontraba con la filosofía, los filósofos. Y epicúreos y estoicos eran dos de las corrientes, eh, de las muchas corrientes que había de filosofía, y que se volcaban más para aplicar la filosofía a la vida diaria, a ver qué podía mejorar la vida diaria. Por supuesto que tenían creencias, mezclas de creencias paganas, pero esto es lo curioso y es lo que vamos a analizar. A ver esas creencias de epicúreos y estoicos, a ver si hay algo que tenga relación con la sabiduría y la fe. ¿Mm? A ver si se puede rescatar algo. Bueno, vamos a meternos primero con la corriente filosófica griega de Epicurio. Epicurio porque el que, el que creó esa corriente se llamaba Epicuro, entonces le pusieron así a esa corriente. ¿Qué enseñaba? O, sí, ¿qué enseñaban estos filósofos con respecto a la relación de la vida personal, etc.? En primer lugar, enseñaban que la felicidad como un fin último. O sea, el fin último, ¿para qué, qué quiere decir? Que ¿para qué estamos aquí? Vivimos, para obtener la felicidad. Ese es el fin último, la felicidad. El objetivo de la vida es alcanzar la paz mental, decían, ¿no? La felicidad se logra evitando el sufrimiento y viviendo con placeres, pero moderados. No como otra corriente llamada hedonistas, que ellos decían que hay que disfrutar la vida con todos los placeres que quiera, dale para adelante. Bueno, eso no. Estos eran moderados, equilibrados, se podría decir. Placeres, pero cuidado, no extralimitarse. O sea, evitar el sufrimiento, porque es obvio, ¿no? Tiene sentido lógico. El sufrimiento quita felicidad.
Entonces hay que evitar y hacer cualquier cosa para evitar eso. Entonces, ¿qué más enseñaban? Los placeres tienen que ser simples. Distinguían entre placeres naturales y necesarios, como comer, dormir, la amistad. Ellos le valoraban mucho la amistad. Y distinguían entre esos placeres naturales y necesarios con los placeres vanos e innecesarios, que eran los lujos y los excesos. Ellos estaban en contra de eso porque pensaban que lo que causaba terminaba causando sufrimiento. Priorizaban los primeros para una vida equilibrada, es decir, lo necesario, disfrutar lo necesario, y entre ellos, además de la comida o la bebida, estaba la amistad, ¿no? ¿Qué más? Ausencia de miedo. Eso, ellos se enfocaban muchos en tratar de eliminar los miedos inútiles, esos miedos que aparecen a veces, y hoy hay muchos, debido a la comunicación tan extremas que hay, el miedo aparece rápidamente. Y ellos trataban de, que no había eso, pero bueno, había lo que sería las redes sociales, eran la voz, de voz en voz, los rumores. Sí, y querían superar dos grandes temores, el miedo a los dioses, porque como había tanta cantidad de dioses, imagínate la gente que vivían con miedo de que los dioses, aunque sabemos que no existen, eh, bueno, para ellos eran reales. Y bueno, ellos decían, ellos pensaban, los epicúreos, que los dioses existen, según ellos, pero que no intervienen en el mundo. Así que no hay que temerle. Es un medio raro, ¿no? Porque ese pensamiento, porque dice, sí existen, pero no pasa nada, están ahí como, como decorando, ¿no es cierto? El mundo. Dice que no hay que temerle. Y el miedo, el famoso miedo a la muerte. La muerte es solo, ellos pensaban que era solo una disolución de átomos, no hay dolor ni conciencia tras ella. Esta es una de las corrientes que pensaban distinta, por ejemplo, a la platónica, que sí, que decía que no también, o sea, decía no hay que temer a la muerte porque el alma es inmortal y esa idea de platónica del alma inmortal que cuando nace como que se calza un cuerpo y cuando muere el alma sigue y busca otro cuerpo, lo que se llama la reencarnación. eh, bueno, que el alma inmortal pasó a la cristiandad, ¿no? A partir de la Iglesia Católica. Que dicho sea de paso, los que no saben, el catolicismo le crearon esa religión, tomaron lo, lo conocido de lo que sería la fe hebrea y le pusieron conceptos filosóficos que ahí sí es lo que al apóstol Saúl le molestaba mucho esa mezcla de filosofía y fe, porque eh, tergiversa y contamina la filosofía en la fe. Entonces, la famosa religión católica, cristiana católica, la iglesia nació porque prácticamente la crearon filósofos cristianos. La mayoría eran filósofos cristianos y toda esa idea del, del Cristo Dios y todas esas cosas nace con filosofía, ¿no? Ellos explicaban todo a partir de, de la filosofía. Entonces, eh, bueno, los epicúreos, volvamos, es sacarte los miedos, porque el miedo que hace causa sufrimiento. Hoy en día, claro, habría que tener en cuenta también estas cosas y tener cuidado con las comunicaciones. Dos cosas generan, además de miedos que van contrario a la fe, también genera mucha, ¿cómo se puede decir? Bronca, también odio. Entonces,
hay que tener equilibrio, hay que tener cuidado, sobre todo no estar todo el tiempo en redes sociales, noticias, porque eso a veces hace bastante mal. Lo otro lo último que aquí, entre muchas cosas, pero esto es lo que rescaté como principal, la prudencia y la reflexión. La virtud más importante para estos filósofos es la prudencia, que ayuda a tomar decisiones que aumenten el placer a largo plazo y minimicen el dolor. Promovían el estudio de la naturaleza y el uso de la razón para desterrar sus supersticiones y vivir en paz. Ellos, a partir de la razón, trataban de lograr eso. Ser prudentes, no andar así como tipo animales, eh, enloquecidos, eh, satisfaciendo las pasiones. No, hay que usar la razón para ser prudentes. ¿Qué se quiere ser prudente? Anticiparse a los problemas y tratar de, como se suele decir, no tropezar con la misma piedra cuando uno se equivoca, ¿no? Cuando uno se equivoca, tiene que aprender, entonces usar la razón, decir, bueno, no voy a hacer lo mismo porque si hago lo mismo, me va a pasar, si me pasó algo malo, me va a pasar otra vez. Entonces, tener prudencia, aprender unas decisiones que placer, placer o gozo a largo plazo, es decir, tratar de eliminar lo que haga daño y lo que cause tristeza, dolor, etc. Entonces, bueno, el estudio de naturaleza y la razón para eliminar todas esas fábulas. Recuerden que el apóstol Pablo es muy probable que hayan tomado también de estas cosas o para evitar el tema de las fábulas, fábulas que llevan a supersticiones, cosas raras y que hoy en día también está lleno, ¿no? Y tratar de alcanzar vivir la paz. Entonces, qué buscaban en resumen los epicúreos? Una vida sencilla, rodeada de amigos, de amistades, es muy importante para esta rama la amistad, porque la soledad, ellos consideran que la soledad es lo que causa mucho sufrimiento, eh, entonces era muy necesario estar rodeado de amigos, ya sea para consejos y también para compartir las cosas, ya sea alegría o triste. Entonces, consideran muy bueno la amistad. Eh, consideraban estar libre de temores irracionales, cuentos, fábulas, y enfocada en disfrutar, esta corriente, enfocada en disfrutar de placeres básicos con moderación en paz, es decir, con equilibrio, no yéndose a extremos para lograr una paz, por supuesto, una paz mental. Entonces, esto de los epicúreos, ¿no? Que estaban charlando y discutiendo con el apóstol Saúl. Tenemos los estoicos. Los estoicos son un poco más profundos, se podría decir. Uno de los estoicos más famosos y que tiene, hay libros, es emperador, Marco Aurelio. Tiene un libro que se llama Meditaciones, eh, que está muy interesante. Y tiene muchas cosas que enseña la escritura también. De los estoicos es bastante curioso, ¿no? Ellos, por ejemplo, decían que el fin es vivir, el fin de la vida es vivir según la virtud, o sea, según lo que es bueno. Ahí hay una frase del apóstol que dice, busquen lo bueno siempre, lo bueno, la virtud. La felicidad, decían los estoicos, se logra viviendo con virtud. ¿Qué es la virtud? Bueno, ellos decían que es sabiduría, justicia, valentía, templanza. Claro, hay que ver qué tipo de sabiduría, ¿no? Y qué tipo de justicia. Todo eso hay que analizarlo. Pero bueno, ellos
ya de por sí el ser sabio, el ser justo, valientes y templados, ya eso llevaba a tener virtud, eh, cualidades buenas, y eso lo llevaba a la cercana, o lo permitía a uno estar feliz. Independientemente de las circunstancias externas. Aquí aparece algo que eh, hay que lograr tener la virtud sin importar lo que pase. O sea, ahora vamos a ver, ellos trataban de desconectar o hacer como una especie de coraza oscuro ante las cosas negativas externas que no se pueden controlar. Ahora vamos a ver. Aquí es lo que les estábamos diciendo. Control de lo que se puede, enseñaban ellos. Hay que controlar lo que se puede, lo que está a nuestro alcance controlar, distinguir entre lo que está en tu control, es decir, nuestros pensamientos, actitudes, acciones que dependen de nosotros, y de lo que no está a mano nuestra, en control nuestro. Por ejemplo, eventos externos, opiniones ajenas, cosas que no podemos controlar y cambiar. Entonces, enfocarse solo en lo primero para mantener esa templanza o esa serenidad. O sea, enfocarse en lo que nosotros podemos controlar, pensamientos, actitudes y acciones propias, no la de los demás. ¿Cierto? Por eso hay como un mecanismo de defensa que realmente ayuda, porque cuánta gente se pasa sufriendo por cosas que pasan externas, o el que dirán, y todas esas cosas, ¿no? Opiniones de uno, no. Lo importante es lo que uno haga, lo que uno piensa, y las actitudes de uno. O sea, enfocarse en la propia persona para lograr tener esa templanza y esa serenidad y esa, lo que se llama también paz mental. Dominar las emociones, claro, ahí hay que meterse en uno mismo para poder lograr eso, ¿no? Y aquí es donde los que hace muchos que siguen quizás mis estudios también, eh, es lo que enseña la escritura, la sabiduría hebrea, dominar las emociones. Las pasiones descontroladas, que son el miedo, la ira, el deseo excesivo, perturban la paz interior. Por eso hay que dominar las emociones. Pero ¿con qué? ¿Con qué medio? Y l- la razón. Recuerden, este estudio se llama servicio irracional, que me olvidé de decirle que esa frase, servicio irracional, es la usó el apóstol Saúl en Romanos capítulo 12 versículo 1. ¿Qué es lo que quiere Yahweh? Servicio racional, no un servicio doctrinal. Cuidado, porque en la historia y en la actualidad lo que abunda es un servicio doctrinal. ¿Qué quiere decir doctrinal? Que hay una doctrina que uno no se puede salir. Uno tiene que servir y no apartarse de la doctrina que le enseñaron. Y prohibido apartarse, porque seguramente va a perder, le dicen, ¿no? Entonces, no. Servicio irracional, es decir, también ponen como culto a la palabra servicio, pero bueno, es pensar, razonar en la fe. Y esto es lo que un poco aquí también estas doctrinas filosóficas hacían. Claro está, sin la fe hebrea, ¿no? Dominar las emociones. Las emociones son imposibles no tenerlas, pero sí se puede dominar. Estamos creados para dominarlas. Entonces, eh, las pasiones descontroladas, mucho miedo, fíjense cómo el miedo, el hecho de la prudencia está relacionado con tener la prudencia, el estar muy enojado, pasándose en la ira o el desear excesivamente,
lo que terminan haciendo es perturbar la paz interior, evitar la serenidad espiritual. Por eso, decían los estoicos, hay que usar la cabeza. Hay una página que se llama Una mente maravillosa, si no me equivoco. Y cuando uno estudia la escritura se da cuenta que Yahweh creó al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? No igual en el aspecto del ser, sino con cualidades, sobre todo de poder. ¿Y dónde está la mayor cualidad de poder? Aquí. Está comprobado cómo la inteligencia del hombre existió y sigue existiendo. Basta, pongo un ejemplo. Los que usan por allí algún tipo de inteligencia artificial, ya sea desconocida, cualquiera. Es impresionante, si ustedes meditan, los que pudieron tener relación o comunicación, que uno parece que llega a estar comunicándose con una persona súper inteligente, rápida en responder, adaptándose a la cultura que uno tiene. eh, y eso lo crearon personas humanas. Es un programa, la inteligencia, es un programa escrito por personas súper inteligentes, sí, pero bueno, ahí tienen como el poder de la mente. Y el poder de la mente lo tienen todos. El problema es que algunos lo desarrollan y otros no. No hace falta que uno termine programando una inteligencia artificial. No. El poder de la mente está allí, se puede decir dormida, falta despertarla, pero ¿para qué? Para poder dominarse a uno mismo. Y eso es una de las enseñanzas, ya lo vamos a ver, del apóstol. Y es uno, cualidad del fruto del Espíritu. Entonces, a través de la razón de la inteligencia que todos tienen, nada más que algunos creen que no la tienen, pero sí la tienen, nada más que hay que despertarla, uno puede dominar, usar la razón para dominarse a sí mismo y también para obtener, claro, no es algo que se logra por algo propio, ¿no? Por conocimiento propio, por fuerza propia. Eh, También es necesario, claro, la ayuda de Yahweh. Él pone esa semilla que uno la puede, o esa capacidad, pero juntos, ya uno solo puede lograr cosas, pero juntos con la ayuda de Yahweh puede lograr cualquier cosa, ¿no? El hecho de la tranquilidad, la paz de Yahweh, que da Yahweh, es inmensa. Entonces, los estoicos decían que la práctica, miren, la práctica constante como el ejercicio diario, usar la reflexión, la meditación y la autodisciplina para mejorar el carácter. Esto es exactamente lo que enseña la escritura. Y el apóstol Saúl también, cuando él trajo el ejemplo de los que entran al ejército o de los que corren. Se tomaba el ejemplo quizás de los maratones, porque en Grecia se hacía ya los Juegos Olímpicos, los maratones. Hay que, para ganar o para vencer en la guerra o para ganar una carrera, hay que practicar, hay que dejar de lado los placeres comunes y dedicarse a la práctica. Pero acá se habla, en los estoicos, no lo físico, sino lo intelectual, y lo espiritual también. La reflexión, así como hacemos cada Shabbat que se presentan las hermanas, eso, eso tiene que estar diariamente, reflexionar sobre todas las cosas, no vivir así nomás como uno si fuera un animal así instintivamente, comer, dormir, beber, no, trabajar, no, y la reflexión y la meditación en la sabiduría de la escritura hebrea requiere
un, un elemento, una herramienta fundamental, que es justamente la escritura, la palabra de Dios. Pero eso nos prepara para reflexionar sobre todas las cosas, como a veces presentan, como dice el hermano Wilson, eh, a veces con las cosas cotidianas, ¿no? Reflexionar y saber, aprender a discernir lo malo y lo bueno, etcétera. ¿Todo para qué? Para lograr la autodisciplina, que también de eso mencionó el apóstol Saúl, Pablo, que es lo que realmente logra cambiar a una persona. Fíjense que lo está diciendo los estoicos, filósofos, y cómo hay conexión con lo escritural. Y finalmente, también, tanto como los epicúreos como los estoicos, le dan mucha importancia a la naturaleza, vivir conforme a la naturaleza, actuar en, fíjense lo que dicen estos estoicos, actuar en armonía con la razón universal. Es decir, la razón, ellos no le llaman Dios, pero la razón universal lo consideraban un poder universal, ¿no es cierto? Que, o sea, es como decir una inteligencia superpoderosa que existía en el mundo y ellos, si bien no lo consideran como un dios, más allá de los dioses que existían, los filósofos un poco se distinguían de la gente común, eh, no se oponían porque también no querían sufrir venganzas o consecuencias negativas, ¿no? Pero no eran muy así de, de creer religiosamente en los dioses. Ellos se consideraban más que había una inteligencia, como muchos hoy también piensan, ¿no? Que hay como una especie de inteligencia superpoderosa, y bueno, y los filósofos decían que es una inteligencia, una razón universal que influye en el mundo y que hay que ir a favor, en armonía, no en contra. Y también la naturaleza humana, ¿no? Un ejemplo de ir en armonía con la naturaleza es no dañarla, por ejemplo, porque ellos consideraban toda la naturaleza del mundo, este, si uno la daña, entonces no hay armonía y vienen todos los problemas. Es un poco lo que pasa hoy en día. Se pasa dañando la naturaleza y eso trae consecuencias negativas, ¿no? Como desastres y todas esas cosas. La naturaleza humana también. Y armonía en la naturaleza humana es también aprender a respetar el cuerpo, a respetar los límites del cuerpo que tienen que ver con los límites que favorecen a la salud. Así como hay límites, hay leyes. Límites son leyes. Eso es básico en las escrituras. La ley es un límite que no se debe traspasar. Hay leyes y límites en el mundo, en el universo, por eso los planetas no se chocan ni se van de su curso. Y hay límites en la naturaleza humana, que si uno los sobrepasa, por ejemplo, con el comer, uno tiene problemas de salud. Eso es básico, eso es sencillo de entender. Entonces, esto trataban de respetar esos límites eh, con esa razón, con universal o ley universal. Vivir con un propósito, o sea, no vivir así nomás, como si, bueno, ya está, hay que vivir y morir, o sea, no hay nada más, no. Con un propósito, con tener un objetivo, una meta, eso es prácticamente incluso una vez hasta en la psicología, ¿no? Que para evitar esas, esas terribles depresiones hay que tratar de tener un propósito y la fe da ese propósito. La fe es el propósito eh, principal. Tener en cuenta que no estamos, nuestro fin no es esta vida, como decía el apóstol, sino en la que va a venir. Nos preparamos para esa vida. Es el propósito. La simplicidad
y en comunidad. También aquí, fíjense que coinciden los estoicos, es la comunidad y la amistad, ¿no? Valorar el presente y vivir con intención, sin temer lo inevitable. Valorar el presente. Aquí le vas a acordar a palabras de Josué, capítulo 6 Mateo, no se preocupen por el mañana, qué comeremos, qué vestiremos, no. Claro, él le agrega algo muy importante. No solamente no se preocupen por el mañana, sino que buscar lo principal, que es conocer a Yahweh y su reino, para poder valorar y disfrutar. Valorar es disfrutar el presente, no vivir que pasen las cosas así porque sí, no saborear comidas, relaciones, etcétera. Vivir con intención, otra vez con propósito y sin temer lo inevitable. Es decir, cuando vienen problemas, hay un proverbio chino conocido que dice, cuando se presentan problemas hay que pensar, ¿podemos solucionarlo? Si la respuesta es no, pensamos, eh, ¿tiene solución? Si es no, entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar nosotros? Eh, si eso no tiene solución. O sea, si es algo que se presenta y es inevitable y no tiene solución, ¿para qué nos vamos a preocupar? O sea, tenemos que seguir adelante, por supuesto, es algo que perjudica, seguir adelante luchando para ver cuando se presente un problema que sí está a nuestro alcance solucionarlo, entonces, si tiene solución, dice el dicho, ¿de qué nos preocupamos? Tanto si no tiene como si tiene solución, ¿por qué nos vamos a preocupar? Claro, en cuando no tiene solución, puede afectar porque trae algún disgusto, pero siempre va a ser pasajero, incluso como la vida misma. Entonces, ahí está los estoicos. ¿Qué era lo que pedían o pensaban los estoicos? Una vida de autodisciplina, virtud y aceptación de lo que no puedes cambiar. Lo que no puedes cambiar no te tienes que hacer mala sangre, porque si no puedes cambiar, seguir adelante y seguir viendo qué es lo que uno puede cambiar, que depende de uno, ¿no? Y buscando la paz interior frente a cualquier adversidad. Eso es lo que pensaban los estoicos, ¿no? Entonces, las dos corrientes basaban el fin de la vida era buscar la felicidad, pero para lograr la paz espiritual, ¿no es cierto? Evitando, evitando placeres desordenados, evitando o buscando tener prudencia, para eso usando la razón y tratando de lograr el dominio propio, porque si no hay dominio propio es muy difícil tener esa serenidad y esa paz espiritual. Esto era lo que enseñaban de manera, se podría decir, en cuanto a las personas mismas, a la vida misma, cómo poder lograr una vida tranquila y feliz. Claro, ahí le falta el condimento de la fe, ¿no? Que eso es el plus que tiene la sabiduría hebrea. Eh, y bueno, entonces ahora vamos a eso. Entonces, fe y filosofía. Ahora vamos a hacer una comparación, eh, la palabra de Yahweh y la aplicación de la filosofía. Dijo el apóstol Saúl, 1 Timoteo 2, 5, 6, porque hay un solo Todopoderoso y un solo mediador entre el Todopoderoso y los hombres, y a Josué el Mesías hombre. Esta palabra hombre no está ahí porque sí, es hombre, no es un ángel, es hombre. Quien Dios, quien se dio a sí mismo por el rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo.
dio a sí mismo por el rescate, porque hay que tener en cuenta qué significa eso, claro está, el sacrificio perfecto, todo, no, pero va más allá de ese hecho tan importante que nosotros tenemos en cuenta y siempre recordamos. El darse a sí mismo va más allá de derramar sangre, es dar su vida y mostrar una vida y una forma de vivir. Ese es darse a sí mismo también. ¿Qué más? En la aplicación de la filosofía hemos visto que los estoicos dicen vivir conforme a la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Ellos dicen actuar en armonía con la razón universal. Nosotros entendemos que esa razón universal es el Yahweh mismo, el creador, el que tiene control de todo y que estando bien en armonía con Yahweh vamos a poder superar cualquier problema y, y vamos a estar dentro de los límites establecidos para que todo salga bien, ya sea en cualquier aspecto, en lo externo y en lo interno, en la salud y en las relaciones, etcétera. Es decir, si respetando los límites que son los mandamientos, vamos a estar bien en armonía con Yahweh. ¿Qué más? Y la naturaleza humana, más allá de lo que ya se dijo, respetar los límites que tiene que ver con el tema de cuidar la salud, ¿qué naturaleza humana? A lo que dijo el Mesías, se dio a sí mismo ¿para qué? Para que le imitemos. ¿A quién? Al Mesías hombre, al Mesías que tuvo todas nuestras debilidades y él dijo que superó a todas y él mostró la manera de superarlas con fe pura, con obediencia. Esa es la naturaleza humana que tiene que imitar a ese hombre perfecto. Seguimos a 30, pero para los llamados, como judíos, tanto judíos como griegos, el Mesías es poder de Yahweh y la sabiduría de Yahweh. Por él están ustedes. Ustedes están en el Mesías, Josué, o Yeshua, a quien el Todopoderoso hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Nada menos. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero vale la aclaración siempre, no solo por creer en él. Uno va a tener sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto se emparenta con lo que hemos leído de la sabiduría estoica, vivir según la virtud. La felicidad se logra viviendo con sabiduría, con justicia, valentía y templanza. Esto es buscar lo que enseñaba el apóstol Saúl, los frutos del Espíritu, el respeto a Yahweh e imitar al Mesías en su demostración de amor a Yahweh mediante la obediencia. Entonces, a eso es lo que por eso uno puede alcanzar esa sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Por qué? Porque imita al que Yahweh lo transformó en un poder, que es el Mesías. Imitando al Mesías podemos lograr los frutos del Espíritu, que el último mencionado, donde menciona los frutos del Espíritu, no es el menos importante, y es el dominio propio. El primero es el amor, pero están conectados el primero y el último. La base para tener todos los primeros que se nombran primero es el dominio propio. Y el apóstol Saúl también dice en 1 Corintios 9:27, más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina, hablando de dominio propio, y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Y en Romanos 12:1 es donde aparece el título de esta presentación. Así que hermanos, les ruego por la misericordia del Todopoderoso que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, una ofrenda viva, no tiene nada que ver con sangre, nada, un sacrificio espiritual, consagrado, agradable como su servicio racional, usando la razón y podríamos decir usando filosofía, filosofía en el sentido que estamos citando, la filosofía estoica. ¿Y qué era lo principal de los estoicos? Es buscar la disciplina,
el cuerpo disciplina, la mente, cuerpo y mente en disciplina. ¿Cómo? Por medio de la obediencia. ¿Para qué? Para no ser descalificado. Y para practicar, si uno tiene la posibilidad de enseñar a otro, practicar lo que uno predica. Porque si no, se cae eh, en la famosa hipocresía, ¿no? Entonces, esto era lo que los estoicos decían, dominar las emociones por medio de la razón, buscar el dominio propio, la autodisciplina, meditar en lo más importante en la vida, que es amar. Esto no lo decían, acá ya estoy aplicando esa filosofía a la fe, esa autodisciplina que enseñaba el apóstol Saúl, meditar en lo más importante de la vida, que es amar a Yahweh imitando a su Hijo, ejercitarse mediante la oración y la perseverancia, mostrando con obras que uno anda por el camino de Yahweh, enseñando con el ejemplo a los demás. Esto es básico, ¿no? Para que uno no sea descalificado, aquello que enseña, predica, tiene que practicarlo. Eso es necesariamente, una condición necesaria. Y también dijo el apóstol Saúl en Efesios 5 15 al 17, así que miren con cuidado, advierte el apóstol, miren con cuidado cómo se comportan, ¿cierto? Para lo que dijo antes, el ejemplo, cómo se comporta. Y aquí viene lo que decían también los epicúreos, no como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando el tiempo porque los días son malos y cada vez más, se podría decir hoy en día. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad de Yahweh. Prudencia y evitar la insensatez. ¿Cómo se produce la insensatez? Cuando no hay razonamiento. Es falta de razonamiento. Es un servicio doctrinal. Solamente vive uno y repite lo que los otros dicen, pero no hay reflexión, no hay meditación. Es casi, se podría decir, uno que es como un loro que repite, repite y nada, no internaliza nada. Entonces, eso es imprudencia y eso es insensatez, porque no se conoce la voluntad. Y era lo que decían eh, los epicúreos. Prudencia y reflexión. La virtud más importante es la prudencia, reflexionando mediante el razonamiento. Comprendemos la importancia de la prudencia como enseñó el Mesías. Yo, la sabiduría, habito en la prudencia. Yo logro el conocimiento y previsión, como dice también en Proverbios 8:12. El Mesías dio una metáfora de cómo vivir como prudencia, ¿no? Si tu ojo te da ocasión de caer, quítalo. Si tu mano te da ocasión de caer, córtala. Obviamente son metáforas. ¿Y a qué apuntan? A la prudencia. Si te da ocasión, si tú sabes que vas a hacer algo que puede ser malo para ti en cuanto a pecar, bueno, trata de evitarlo. Esa es la enseñanza detrás de esa metáfora. Buscas tu razón, anticípate y evita hacer cualquier cosa que tú sabes que puede eh, concluir en un pecado. Y finalmente, filosofía, recuerden filo, la palabra amor a la sabiduría, y Sofía es la sabiduría. Amor, filo. Sabiduría es Sofía. Pero nosotros ahora estamos viendo la filosofía correctamente, no esa negativa que nos lleva a fábulas, a cuentos, a creencias paganas, no, porque no toda la filosofía es mala. Como ya vimos, los estoicos enseñan una filosofía que es usar la razón para tener una vida mejor. No habla de creencia ni reencarnaciones ni nada de eso.
Entonces, cuando la unimos a la filosofía y es el amor a la sabiduría de Yahweh, entonces perfeccionamos esa práctica del uso de la razón. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Juan 17:17, santifícalos, dijo el Mesías a Yahweh, con la verdad, tu palabra es la verdad. Si alguien estudia, no, esto no es para que se vayan a estudiar filosofía, para nada, no, no es el consejo, sino que para que no entienda que no todo lo filosófico es negativo. Y, y si uno tiene que comprobar si hay una enseñanza filosófica, si está bien, si es verdadera, si es legítima, lo tiene que pasar por el control de la palabra de Dios, bueno, porque ahí está sí la verdad. Pero también en esa verdad hay enseñanzas que encontramos en corrientes filosóficas. Sabiduría, Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el respeto a Yahweh. Y conocer al santo, a Yahweh, es entendimiento. Esa es cómo llegar a la verdad. La verdad es sabiduría, pero para obtener esa sabiduría, aquí está, lo dice el proverbio. Respetar a Yahweh en cada acto que nosotros hagamos. Para eso hay que tener prudencia, ¿es cierto? La prudencia al respecto la prudencia es la sabiduría también. Entonces, y conocer a Yahweh. ¿Conocer qué cosa? ¿Cómo es? Y pero también cuál es, como dijo antes el apóstol, cuál es su voluntad. ¿Qué quiere Yahweh de nosotros? Eso es realmente alcanzar sabiduría porque de esa manera le vamos a respetar en todos nuestros actos. Y el amor, verdad, sabiduría y amor son los tres condimentos esenciales para una vida racional. Y este amor lo dijo el Mesías, cuando en Marcos 12:29 al 31 le preguntaron cuál es el principal mandamiento, y dijo, respondió el Mesías, el principal es: escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, nuestro Todopoderoso, es uno, único, uno, indivisible, quiere decir, según está citando la Torá en Deuteronomio 6:4, es único, no se puede comparar, no tiene, quiere decir, no tiene manifestación que cambia a otro ser, como le atribuyeron a un hombre, que el Mesías es Yahweh. No, los que enseñan eso están rompiendo es el mandamiento principal, la unicidad total. Y luego dice, unido a ese entendimiento verdadero de la unicidad, amarás a Yahweh tu Elohim, tu poderoso, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con toda tu fuerza. En realidad son tres palabras hebreas, pero estas cuatro están: mente es corazón, eh, el corazón es la mente prácticamente, la vida, el ser, la vida, algunos ponen alma, pero alma no hay que usarla porque tiene justamente está viciada, contaminada por creencias filosóficas, es la vida, las pasiones, las emociones, este es el ser. Y la fuerza, todo lo que nosotros la fuerza que tenemos para vivir, claro, no es que vamos a estar estudiando todo el día, porque tenemos que trabajar, pero sí darle, lo que quiere decir ahí, darle el lugar diario que se merece ese amor a Yahweh. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, citando la Torá, Levítico 19:18. Tienen que ir de la mano. ¿Por qué los pones juntos? Porque tienen que ir de la mano. No puede estar uno solo. No va. No es correcto. Si amamos al prójimo, estamos demostrando que amamos a Yahweh. Eso es prácticamente una señal, pero no puede estar solamente el amor a Yahweh, porque si no se demuestra con el amor al prójimo, ese amor está tambaleante y está carente de, de ser genuino. No hay otro mandamiento
mayor que estos dos. Eso es el corazón de los mandamientos. Incluso los 10 mandamientos apuntan a eso. Y toda la Torá apunta a eso. Y el que cumple esos 2 mandamientos, ese está santificándose con la verdad, que es la palabra de Yahweh, y ese está teniendo verdaderamente sabiduría porque está respetando a Yahweh y está entendiendo cuál es su voluntad. ¿Y qué es lo que quiere Yahweh? Un servicio racional, un servicio no doctrinal, sino racional, usando la razón. Porque en Romanos la explicación después de ese versículo primero, donde habla del servicio irracional, explica, ¿qué es el servicio irracional? No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación del entendimiento. Sí, usando la razón hay que renovar los pensamientos, mirarse hacia uno mismo, meditar, reflexionar qué tengo negativo, qué tengo que cambiar. Esto es el entendimiento. De modo que puedan discernir cuál sea la voluntad del Todopoderoso, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Es decir, lo que nos santifica a nosotros mismos, que es lo que quiere Yahweh, usando la razón, no siendo esos como tipo esos caballos que van con ojeras y van para adelante y que solamente por aquí, por aquí, por aquí, le dicen las personas y uno no piensa por dónde va. No, tiene que ver dónde apoyas tus pasos. De eso enseñaron todos los patriarcas, todos los personajes y el mismo David, ¿no es cierto? Lámpara es a mis pies y palabra. Así que gracias a todos hermanos. Shabbat Shalom para todos.